Muy bien, entonces vamos a seguir el tema de ancianos, diáconos y líderes. El diseño de Dios para el liderazgo de su iglesia. Hoy vamos a específicamente a centrarnos en las funciones o responsabilidades que tienen los ancianos. La próxima semana voy a hablar un poco de los calificativos, las cualidades que tienen que tener estos hombres para lo que vamos a ver hoy. ¿Verdad? Y la próxima semana también voy a hablar sobre los diáconos y también sobre los líderes. Y así es como estaría cerrando pues el tema. Así que voy a ir enseñando algunos tractos de la presentación que tengo y luego lo que vamos a hacer es que hago una pausa y damos un espacio pues de participación, de preguntas y demás. Muy bien. Así que vamos a comenzar el estudio. Muy bien. Entonces, eh, hemos estado estudiando sobre las responsabilidades. Hoy vamos a ver una nueva responsabilidad y es que los ancianos en el Nuevo Testamento resolvían los asuntos doctrinales. Si había alguna pregunta sobre qué decía la Escritura, si había alguna pregunta sobre alguna doctrina, si había alguna confusión en cuanto a alguna enseñanza, entonces, los ancianos normalmente los vemos en el libro de los Hechos siendo los que administran las preguntas, los conflictos, digamos, doctrinales y son los que emiten para esa iglesia la interpretación correcta sobre el asunto doctrinal. Entonces, ¿de dónde saco esto? Ven, por ejemplo, en Hechos. Esta sección de Hechos 15, a partir del 23, es lo que se llama, Hechos 15 es lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Eso quiere decir, el Concilio de Jerusalén es una reunión que se hizo para atender un asunto doctrinal. Y es que Pablo y Bernabé, cuando regresan del ministerio, se encuentran que en Jerusalén los judíos están exigiéndole a los gentiles que para salvación tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley, si no, no se salvan. Entonces allí inclusive hay un encontronazo con Pedro y entonces mandan a los ancianos, digamos, de Jerusalén, de la primera iglesia de Jerusalén, la consulta y entonces los ancianos hacen un tribunal, lo que se llama un concilio, ¿verdad? Y reúnen las partes, ¿verdad? Y ellos emiten criterio. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es la resolución del criterio, pero lo que podemos ver es el rol que tienen los ancianos allí en medio, digamos, del el consejo, en medio del concilio, y este es el consejo de ancianos, digamos, de la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver ahí dos grupos que están liderando la iglesia de Jerusalén, y es los apóstoles y los ancianos. Si Lucas, que es el que escribe esta sección, hace una separación entre los grupos es porque no era lo mismo, ¿verdad? A través de los libros del Nuevo Testamento vamos a ver cómo van desapareciendo el grupo de los apóstoles y ya prácticamente no se nombran. En todas las cartas paulinas lo que vemos es en las iglesias Pablo escribe normalmente a los ancianos, ¿verdad? Entonces vamos a leer este texto. Dice, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, ¿verdad? Está haciendo dos grupos específicos, no todos eran ancianos, hay un grupo de ancianos, a los hermanos gentiles, y esto nos permite ver que este es como el enunciado de, digamos, el enunciado, digamos, este es el destinatario, digamos, de la solución que iban a dar. Puesto que hemos oído que algunos los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien habiendo llegado a un acuerdo en común. Entonces, como nos damos cuenta, digamos, hay algo que los ha perturbado y estos ancianos acuerdan algo que va a resolver esa perturbación. 27. Hemos enviado a Judas y a Silas, quienes les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles, y esta es la interpretación, no se les va a poner mayor carga que estas cosas esenciales, ¿verdad? Entonces, lo que se estaba pidiendo por medio de los judaizantes de que tenían que hacer esto para salvarse, él dice que ya no se las van a imponer y ellos emiten un criterio doctrinal, ¿verdad?
que se abstengan de lo que ha sacrificado los ídolos y de fornicación. Si se guardan tales cosas, harán bien, que la pasen bien. Entonces ahí lo que vemos es que los ancianos de esa iglesia son los que determinaron los asuntos doctrinales cuando había diferencia. En familia de fe, realmente si alguien tiene una duda doctrinal, una queja, una confusión, ¿verdad? Si de pronto hubiera que saber algo sobre este asunto, ¿verdad? Entonces, nosotros la congregación lo que tenemos que es dirigirnos al Consejo de Ancianos para que los ancianos son los que resuelvan este asunto doctrinal. Porque según el ejemplo que nos da Hechos, ellos eran los que fueron colocados posición, en esa posición. Entonces, digamos, otra manera de ponerlo, cuando en el púlpito alguien, un anciano, tiene la autoridad de enseñar algo autoritativamente. Un anciano tiene la autoridad de enseñar algo que está en la escritura autoritativamente. Eso quiere decir que puede decir en términos que en nuestra iglesia creemos esto. Tiene la autoridad para decir eso y en unidad con el resto de los ancianos, ¿verdad? Entonces es algo que normalmente, digamos, los demás que no son ancianos pueden decir lo establecido en esta iglesia es esta doctrina, ¿verdad? Estas son las doctrinas que creemos, que son la sana doctrina. Y eso son lo que ha establecido, digamos, ese consejo de ancianos, ¿verdad? Hoy por hoy, los ancianos que van a ser puestos el 20 ya cuentan con un compendio doctrinal que está establecido por la iglesia y ellos lo que han hecho es aceptar, comprobar y recibir ese compendio doctrinal y se han comprometido a respetarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces resolvían asuntos doctrinales, pero también vemos que ellos resolvían conflictos también, especialmente los de mayor grado. Los ancianos, normalmente, junto con algunos otros líderes, era el tribunal, digamos, como el tribunal eh, eh, más preparado como para manejar un conflicto entre hermanos en la iglesia en el caso que no pudieran resolverlo solos. Veamos, por ejemplo, digamos en 1 Corintios 6, 1 al 8. Y le voy a pedir a Esteban, porfa, si me puede leer este texto. Está allí en la pantalla. Claro, dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿No son competentes para juzgar los casos más sencillos? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Perfecto. Entonces, aquí, cuando nos damos cuenta, digamos, Pablo está criticando que hay una serie de casos sencillos. Vean aquí donde lo dice, digamos, casos sencillos que no amerita, la crítica de él es que no amerita que esos casos sencillos sean llevados a tribunales. Entonces, quiere decir, al hacer ese grupo, quiere decir que hay casos que no son tan sencillos, ¿verdad? Y creo que Pablo ahí hace una diferenciación entre lo que son casos mayores, como por ejemplo asuntos de crimen, asuntos, digamos, donde se está, que ya tiene, digamos, una consecuencia mayor, ¿verdad? Que los más capacitados definitivamente para resolverlo son los tribunales, ¿verdad? De no creyentes, el gobierno, el quiebre de la ley, ¿verdad? Pero cuando son casos que no son el quiebre, digamos, con una condición criminal, entonces son los que él llama sencillos. Y ahí puede haber asuntos de negocio, asuntos de distintas cosas. Y lo que él apunta es de que por qué no llevarlo donde un tribunal de los santos, ¿verdad? ¿Acaso ellos no? Y dice que ellos son los que van a juzgar el mundo, ¿verdad? Habla de que acaso no son competentes, quiere decir que sí son competentes para juzgar esos casos más sencillos, ¿verdad? Entonces, si tienen tribunales, ¿cómo no hacer un tribunal de los santos, ¿verdad? Que permita juzgar los asuntos menores en relación a los criminales, ¿verdad? A los de crimen, ¿verdad? Si son, por ejemplo, eh, asesinatos, robos, ya cuando es un asunto criminal, ¿verdad? Entonces, y dice, para vergüenza,
¿Acaso no hay entre ustedes, ¿verdad?, gente sabia, algún hombre sabio que pueda juzgar entre ustedes? Entonces, hay una serie de conflictos, digamos, que se pueden dar entre los miembros de la iglesia, y cuando ellos ya no los pueden resolver en pro de la paz y en pro de un arbitraje bíblico, los ancianos son los más, digamos, los más preparados para poder manejar, digamos, autoritativamente, digamos, de manera imparcial, ¿verdad? Un conflicto entre dos hermanos y ayudar a resolverlo y a dar un arbitraje, ¿verdad? Para que se pueda confeccionar. Entonces, por ejemplo, esto lo tenemos establecido en nuestro compromiso de membresía en la iglesia, ¿verdad? En el apartado donde es el compromiso que cada miembro hace de buscar la paz entre hermanos de manera asistida, ¿verdad? Había un compendio antes que hablaba de uno de los compromisos que hacen ustedes en la membresía, es conectar de que si hay tal enseñanza robusta a que debemos de promover la unidad de la iglesia y hacer todo lo que está en nuestras manos en pro de la paz, que hay un llamado a comprometerse a buscar la paz con otro hermano. Pero a veces eso no es posible por alguna razón. Y entonces también hay un segundo compromiso de buscar un arbitraje de parte, intervención de parte de otros para que nos asistan a lograr lo que la Biblia nos demanda, y es el establecimiento de la paz con ese hermano. Entonces, mira lo que dice allí: cuando dos o más de nosotros no podamos resolver un conflicto en privado, sea personal o con implicaciones de iglesia, negocio o legales, obedeceremos el mandato de Dios de esforzarnos a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es un mandato. Entonces, los ancianos lo que van a hacer es establecer son los que van a establecer ese propósito, que se restablezca el vínculo de la paz cuando no se puede individualmente. Al acudir a nuestra iglesia por ayuda, ¿verdad? Al acudir a nuestra iglesia por ayuda y cooperar con nuestros líderes, y a esto nos estamos refiriendo posiblemente, digamos, a los ancianos, ¿verdad? ¿Verdad? O a los ancianos y los diáconos en el caso que haya pocos ancianos, ¿verdad? Con quienes ellos recomienden para resolver, digamos, el asunto a través de una mediación o arbitraje bíblico. Entonces, normalmente, digamos, cuando suceden cosas, se le pide consejo a los ancianos. ¿Quién es el más recomendado para ayudar a hacer un arbitraje de esta situación? Y a veces, digamos, el consejo de ancianos puede recibir, digamos, conflictos que pueda tener que involucrar la policía, o que tenga que involucrar inclusive, digamos, la ley o el tribunal, porque, digamos, porque es la gravedad del asunto, o porque deba de recomendar la utilización, digamos, tal vez de algún experto en un área, ¿verdad? Pero también muchas veces, que son los asuntos, que es el 90% de los asuntos o 95% de los asuntos, son cuestiones que se pueden resolver con sabiduría y en pos, digamos, de un análisis, digamos, justo de los participantes, y que se les pueda ayudar a llegar a un punto en común. Entonces, ¿cuál es el propósito, digamos, la meta de los ancianos cuando manejan un conflicto entre hermanos? Y es lograr una mediación, ¿verdad? Lograr un arbitraje con aspectos bíblicos, ¿verdad? La Biblia nos habla muchísimo de cómo manejar los conflictos, ¿verdad? Entonces, los ancianos lo que hacen es manejar esos principios bíblicos y aplicarlos directamente, digamos, a esos aspectos. La segunda característica, entonces hemos visto que resuelven asuntos doctrinales, hemos visto que manejan los conflictos mayores en la iglesia, ¿verdad? Pueden haber otros líderes que manejen asuntos menores, pero los mayores, digamos, normalmente los manejan ellos. Ahora entramos, digamos, en el aspecto de que pastoreaban y enseñaban, y ese se vuelve una responsabilidad. Voy a hacer una pausa hasta aquí porque la parte de pastorear y enseñar es la parte más larga, digamos, y tal vez pueda haber alguna pregunta en estos momentos que alguien quisiera, digamos, hacer con respecto a esas dos primeras, la doctrinar y el manejo de conflictos. Tengo el sonido mal, no entiendo casi nada. No sé si a mí estará igual.
Perdón. Está distorsionado tu sonido para mí. Casi no entiendo. No, yo creo que es su conexión, don Dani, porque sí, sí se escucha bien por acá. Y usted mismo se oye también un poquito cortado. Ok. Gracias. No sé si tal vez, no sé, ¿me escuchas ahí bien, don Dani? Cuando ronco. Ya, Pero tranquilo, no importa. ok, Ahí me sacan. ok, perfecto, perfecto. Lo siento, don Dani. Muy bien. Entonces, realmente estas son, digamos, dos responsabilidades que son bastante primarias, ¿verdad? Buscar la paz en la iglesia, ¿verdad? Que haya paz entre los miembros de la iglesia, ¿verdad? Buscar la unidad de la iglesia y también, digamos, busca también proteger la sana doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y son los encargados, digamos, de poder proveer esta parte. Entonces, vamos a, si no hay ningún comentario o pregunta, voy a proseguir, digamos. Sí, Carlos, adelante. Rápidamente, no, estaba pensando de eso de promover la unidad de la paz y buscar tratar de reducir, si se puede decir, la defamación de la iglesia local, ¿verdad? En acudir a ayuda entre los hermanos y hermanas de la iglesia, ¿verdad? Eh, puede ser que hay, no sé, si es algo criminal, puede ser que haya un detective en la iglesia. Si es algo de médico, puede ser que tengamos un doctor. Si es algo de ley, puede ser que tenemos un abogado, ¿verdad? Que los ancianos puedan acudir primero, ¿verdad? Antes de llegar a lo externo, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante en base de eso, de buscar, digamos, cuáles son las profesiones que tenemos en la iglesia de los hermanos y hermanas que ejercen, porque eso nos puede ayudar en campos donde tenemos que acudir a expertos en ciertos temas que podemos eh, buscar sugerencias. No sé si me dejo explicar. Totalmente, totalmente. Claro que sí, es un buen aporte, ¿verdad? El Consejo de Ancianos tiene que estar capacitado para asesorarse con creyentes, digamos, en las distintas áreas, e inclusive con no creyentes en algunas áreas, ¿verdad? Pero sí sabemos que, digamos, hay algunos casos que sí deben de ser manejados definitivamente, se quiere que se manejen, digamos, por el Estado o por el gobierno, pero con un manejo complementario de parte de la iglesia, que le da el seguimiento, pues, a lo que se está haciendo. Pero de nuevo, hablando de la mayoría de los casos que se pueden presentar en una congregación, digamos, el Consejo de Ancianos tiene que tener la capacidad, digamos, y también la madurez, por eso se les elige como aquellos, digamos, que tienen un perfil que podrían generar una opinión y un arbitraje bíblico, ¿verdad? Y conclusiones que sean justas y correctas, ¿verdad? En pos de la verdad y en pos de la unidad y de la paz, ¿verdad? Adelante, dice AN y no sé quién es. Esas son las siglas de Andrés y Nancy. Ah, ok. Hola, adelante. Gracias. Mi hermano, ¿qué pasa, digamos, cuando tal vez hay algún tipo de diferencia en cuanto a doctrina? Tal vez no doctrinas primarias, pero secundarias, digamos, entre ancianos. Bueno, ahí se ve en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que algunos, cuando Pedro tenía diferente doctrina con Pablo en la parte de los gentiles, bueno, que fue todo un tema, pero más que la pregunta concreta es esa, digamos, ¿qué sucede cuando hay tal vez algunas diferencias de doctrina? La idea es que al final todos piensen lo mismo o podría alguien, un anciano, diferir un poco de otro anciano en algunas doctrinas secundarias. ¿Cómo se ve eso? Claro. En el caso, por ejemplo, de familia de fe, manda la declaración de fe de familia de fe, ¿verdad? Entonces, ninguno tiene la autoridad, digamos, como para cambiar, digamos, la doctrina ya establecida, la oposición ya dada, ¿verdad? De la iglesia.
Entonces, a no ser que el 100% de los ancianos, digamos, esté convencido que hay un error doctrinal, entonces esa es la única manera en la que podrían cambiarlo, estando al 100% convencidos, ¿verdad? El 100% de las personas, ¿verdad? Pero en lo doctrinal, digamos, no se puede hacer un cambio si no están en unidad, ¿verdad? Al mismo tiempo, digamos, no puede haber un anciano, digamos, que no esté de acuerdo en un 95 o 9% de las doctrinas de la iglesia. Simplemente no se le elegiría como anciano, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es un grupo de ancianos unidos en doctrina, ¿verdad? Y cuando hay uno de ellos que ya empieza tal vez a diferir y a querer cambiar, ese anciano tiene que reconocer que puede ser digamos, una fuente, digamos, de división, ¿verdad? Entonces, cuidado, si deja de creer en las doctrinas de la iglesia, lo que tiene que hacer es renunciar en pos de la unidad, no ejercer no hacer lucha de poder, ¿verdad? Entonces, cuando hay una diferencia, digamos, al ingresar al cuerpo de ancianos de familia de fe, tiene que estar de acuerdo con las doctrinas y posiciones de la iglesia, ¿verdad? No puede diferir de ninguna de ellas, si no, no se le puede nombrar anciano, ¿verdad? Ahora, pueden haber detalles menores, pero realmente, o sea, son posiblemente cosas terciarias, que ni para él ni para los demás, digamos, son como cosas importantes, ¿verdad? Entonces, pero primarias y secundarias normalmente tienen que estar en unidad, ¿verdad? Si no, no se le elegiría, ¿verdad? Esa es una de las condiciones. Se busca un grupo de ancianos unido, ¿verdad? No sé si con eso respondo. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a proseguir, digamos, con el estudio. Entonces ahora vamos a entrar en esa responsabilidad de enseñar, pastorear, enseñar. Ahora, por qué lo llamo así? Digamos, y esto es muy importante, digamos, voy a compartir con ustedes, seguir, digamos, compartiendo la presentación. Entonces, eso es un muy buen libro en cuanto a el libro de Efesios, cuando habla de los pastores, los que enseñan, los dones en la iglesia. Bueno, lo que vemos en Efesios es que Dios ha dado dones a la iglesia y son un regalo de parte de Dios a la iglesia. Esos dones vienen en hombres y mujeres, ¿verdad? Y esos hombres y mujeres con esos dones son un regalo a la iglesia. Entonces, la iglesia cristiana, en el capítulo 4, habla de que para ser fundada necesitó de una serie de ministerios, ¿verdad? Y habla de que Dios dio, o sea, esa es la parte como de regalar, ¿verdad? Donde Dios regala, digamos, a la iglesia algunos, y con eso está diciendo hombres, ¿verdad? Con dones, y esos dones le permitió fundar la iglesia y inclusive le permitió a la iglesia tener el compendio del Nuevo Testamento revelado, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios completa, antiguo y nuevo. Y por eso habla de algunos dones fundacionales que se necesitaron, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y también en la primera generación, digamos, de esa iglesia, le dio unos que tenían el don, digamos, de pastor maestro. Ahora, ¿por qué digo pastor maestro y no pastores y luego también los maestros? Porque realmente creo que lo hablamos un poquito la vez anterior, digamos, palabra aquí, que tal vez en español es como muy inocente y no hace nada de daño, ¿verdad? Y simplemente separa, en realidad en griego une, ¿verdad? Eh, cuando el autor bíblico, cuando en griego koiné, usted quería unir los vocablos, una lista, la unía con un kai, ¿verdad? Y así se llama, digamos, es así como se escribe. Entonces, el kai, digamos, no, perdón, se escribe así. Esto es, digamos, un i. Entonces, cuando hay un kai de parte de cada una de las palabras es porque realmente lo que está tratando de decir es lo que usted entienda con esas dos palabras juntas. Entonces, por ejemplo, cuando hay listas en el Nuevo Testamento, listas de algo, normalmente cada palabra viene con un kai.
¿verdad? Cada una. Entonces, cuando hay una lista, no busque que usted analice la idea de tener cada uno de sus componentes por separado, sino que más bien interprete, digamos, qué idea le queda cuando las dos están unidas. Entonces, cuando dice que no entrarán en el cielo y da una serie, digamos, de ¿cómo se llama?, de listas, algunos han cometido el error de verlo individualmente, como pensando que esos 5, 6, 7 son los que no van a entrar, y no es así. El CAI une todos. ¿Qué es la idea que te queda con todos esos unidos? Bueno, la gente que está claramente entregada al pecado sin arrepentimiento y ha rechazado, esas personas no entrarán en el, ¿cómo se llama?, en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero en representación de todos aquellos que simplemente viven en la vida de pecado sin la libertad que hay en Cristo. No si usted practica alguno de esos pecados, ¿verdad? Entonces, ese es un mal entendimiento, digamos, del griego detrás de esa lista. Entonces, aquí tenemos una pequeñita lista y bueno, tenemos una lista, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y tenemos esta como una sola idea. Entonces, ¿qué entendemos por un pastor maestro? Bueno, alguien que cuida y alguien que enseña, ¿verdad? Un anciano, y esta es, creo yo, el don que quedó activo para el desarrollo de la iglesia de generación en generación. No creo que haya más apóstoles, no creo que haya más profetas, no evangelistas como en ese tiempo, aunque los pastores maestros o los miembros podemos evangelizar, ¿verdad? Pero este es el rol que quedó y fue un regalo de Dios, ¿verdad? Y son hombres que describe que practican un doble don que se llama de pastoreo o cuido, enseñanza. Ahora, dice que hubo un propósito para la entrega de estos pastores maestros, ¿verdad? Y dice que fue la edificación, ¿verdad? Este don de pastores maestros es para edificar el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que lo ayuda a crecer a sus miembros, les ayuda a nutrirlos y por eso crecen, maduran, ¿verdad? El cuerpo también crece en cantidad porque evangelizan, porque discipulan, ¿verdad? Y dice que eso va a ser así hasta que de generación en generación lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Eso qué está queriendo decir? Hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así es como va a funcionar los pastores maestros edificando la iglesia, Dios por medio de esos dones, pastoreando y enseñando el cuerpo para que éste sea edificado. Esta es una responsabilidad primaria, igual que las otras, ¿verdad? De los ancianos específicamente. Algunos diáconos pueden asistir o los diáconos pueden asistir a los ancianos en esta función, si son competentes y si tienen don también. Algunos podrían ayudar encargándose de otras cosas para que los ancianos se puedan encargar a esto específicamente, pero algunos ancianos podrían asistir haciendo un poquito lo que hacen en cuanto a pastoreo y enseñanza los ancianos, y es una manera también de entrenarlos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener ancianos que van a pastorear y enseñar, pero van a tener diáconos que les van a ayudar también a hacer su labor de cuidado. Van a haber hermanas líderes que van a tener una posición de liderazgo que van a ayudar a los pastores ancianos a enseñar también y a pastorear las hermanas en Cristo, ¿verdad? Entonces ahí vemos de que no es solamente los ancianos pastoreando y enseñando, pero también con un grupo de líderes diáconos asistiéndolos para que esto se pueda ejecutar de una manera correcta. Veamos estos otros pasajes que hablan de pastoreo, pastoreando y enseñando. Entonces, 1 Timoteo 5:17, le voy a pedir a Carlos si me lo puede leer, por favor. Carlos, ¿estás ahí? Aquí estoy, perdón. Ok, 1 Timoteo 5:17 me dijo. Sí, ahí está en la pantalla. Ajá. Ok, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos del doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Muy bien, gracias, Carlos. Justo. Entonces, la manera que describe la función de pastorear y enseñar en este versículo es gobernar. Entonces, parece que los ancianos, por eso hablábamos que eran la autoridad en la iglesia, porque son los que gobiernan. Pero en este pasaje tienen honor
todos los ancianos, porque todos gobiernan, tienen una capacidad digamos, de autoridad sobre la iglesia, ¿verdad? Pero dice que hay algunos que trabajan en la predicación y en la enseñanza, ¿verdad? No dice que todos trabajan en la predicación y en la enseñanza, sino que algunos se dedican a enseñar y a predicar el evangelio. Una manera de pastorear es predicar. Una manera de pastorear es, o de cuidar o de liderar, es predicar, enseñar. No solamente se predica desde el púlpito, también se enseña, por ejemplo, en un estudio bíblico, también se enseña en el 1 a 1 con las personas, ¿verdad? También se enseña, digamos, cuando se está hablando con una persona y se le está dando consejo, ¿verdad? Se utiliza la palabra de Dios, se le enseña. Cuando los ancianos, digamos, que tal vez no predican los domingos, pero que están enseñando en su casa y discipulando, están enseñando. Cuando están discipulando a otros miembros de la iglesia y les están dando una clase, les están enseñando. Hasta en un consejo y una consejería uno está enseñando si usa la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí lo que vemos es que la manera de gobernar es mediante el despliegue del pastoreo y de la enseñanza, ¿verdad? Porque ahí mientras pastorea, da, digamos, consejo autoritativo. Cuando está enseñando, está dando enseñanza autoritativa. Eso quiere decir que las personas deben de seguir y acatar, digamos, los consejos que de acorde a la palabra de Dios, ¿verdad? No de acorde a su propia, digamos, consejo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2. Le voy a pedir a Mauricio, porfa, si me puedes enseñar, leer segunda de Timoteo 4, 1 al 2. Claro, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Perfecto. Gracias, Mau. Este versículo 2, digamos, es un versículo que he estudiado bastante, digamos, y he dedicado bastantes horas, digamos, a ese versículo, inclusive en mi disertación del doctorado, digamos, tratar de entender lo que está queriendo decir allí. Si hay algo que queda muy claro es cuando habla de la palabra, se refiere a la escritura. Pero cuando habla de predicar, ¿verdad? Según de Timoteo, digamos, acaba de decir en capítulo 3 que la escritura es útil para confrontar, para enseñar, para instruir, para una serie de cosas, porque prepara a todo hombre para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la escritura ayuda a la persona a vivir su vida, a poder vivir su vida. Y aquí dice que lo que él debe hacer es predicarla, proclamarla, ¿verdad? Y dice que lo haga en todo tiempo. Entonces no está hablando, este versículo no está hablando de predicar en el púlpito. Está hablando de toda oportunidad que Timoteo tenga. Timoteo es el anciano, es uno de los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando recibe esta carta. Entonces Pablo le está dando instrucciones como anciano a lo que tiene que hacer en sus responsabilidades. Y le dice que predique, ¿verdad? Que enseñe, que proclame lo que dice la palabra. Dice que lo haga, que insista, ¿verdad? Parece que hay veces que tiene que hacerlo una vez a una persona, pero esa persona no entendió, o esa persona desobedeció, entonces a esa persona se le insiste, ¿verdad? Dice a tiempo y afuera de tiempo, o sea, inclusive darle seguimiento a esa persona. Esto me empieza a dar como un tinte de, digamos, como de pastoreo. O sea, que por medio de la enseñanza uno pastorea, o que a la hora de enseñar está pastoreando, ¿verdad? O que una manera de pastorear es enseñar, ¿verdad? Entonces, es darle seguimiento a las personas con respecto a si han recibido lo que la palabra de Dios dice en un área, cómo están reaccionando ante ella, cómo la viven en la vida de ellos. Y sí que hay que insistirles, es el rol, es una manera de practicar, digamos, ese gobierno, ¿verdad? Inclusive si tiene que amonestar, es parte de la práctica de ese gobierno. Si tiene que reprender o que exhortar con mucha paciencia e instrucción, o sea, con instrucción bíblica, que lo haga. Entonces, este versículo creo que nos explica la manera visual de ver cómo el anciano gobierna la iglesia por medio del pastoreo y de la enseñanza del pueblo de Dios, ya sea 1 a 1,
ya sea en consejería, ya sea en discipulado, ya sea en predicación un domingo, ya sea, me explico, hay muchísimas maneras de poder, digamos, desplegar esta responsabilidad. Ahora, otra manera de poner en práctica, digamos, esa digamos, acción esa responsabilidad de pastorear y enseñar, era al buscar mantener la pureza doctrinal de la iglesia. Lo hacían por medio de su pastoreo y por medio de su enseñanza. Ellos se enteraban por medio de su pastoreo cuando una persona, digamos, tal vez no estaba creyendo algo de acorde a la Biblia o no practica algo en su matrimonio, digamos, es por medio de ese pastoreo y esa enseñanza que él identifica cuando una oveja, digamos, no está manteniendo una pureza doctrinal porque no la está practicando, algo que está en la palabra, por ejemplo, en su trabajo, o por ejemplo, en su matrimonio, o por ejemplo, en cuanto a su rol, o por ejemplo, en cuanto a la crianza de sus hijos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, o en cuanto, por ejemplo, a su carácter, o en cuanto, por ejemplo, a sus relaciones con otros miembros de la iglesia, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, es lo que pureza doctrinal no tiene que ver necesariamente, o sea, doctrina quiere decir enseñanza. Todo lo que está en los principios y valores, estatutos, normas que están en la Biblia son doctrinas. No solamente estamos hablando de justificación, de la doctrina de Cristo, doctrina de la palabra de Dios. Estamos hablando del compendio de todo el consejo de Dios. Todo lo que está ahí doctrinal es algo que los pastores, los ancianos, maestros pastores, tienen la responsabilidad de lograr la pureza doctrinal de los miembros de la congregación. Vamos a ver esto en dos pasajes primarios. Y le voy a pedir, digamos, a Andrés, si está ahí, que me pueda leer Hechos 20, 30, 31. Dice, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces, Andrés, una pregunta. Allí, digamos, ¿qué observas, qué entiendes es el grupo que está haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal el grupo? Ajá. No, que están como, que están en riesgo de que algunos, ¿verdad?, puedan hablar, dice cosas perversas, ¿verdad? Y arrastrarlos a los, o sea, como, sí, del mismo grupo se puede levantar gente que hable cosas que no estén bien, cosas perversas, y que entonces es como una alerta, que no estén, ¿verdad? Que Exactamente. no se vayan tras eso. Excelente, mi hermano. Están habiendo falsas enseñanzas y esas falsas enseñanzas están arrastrando con esas falsas enseñanzas a algunos discípulos para que crean esas falsas enseñanzas. El anciano tiene la responsabilidad en la iglesia, digamos, de mantener la pureza doctrinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es su responsabilidad amonestar, digamos, a alguien, digamos, cuando está tratando de enseñar o desviar a la gente de lo que son las doctrinas de la iglesia. Ya sea otro anciano, ya sea un maestro, ya sea un miembro de la iglesia que está enseñando algo contrario a lo que la iglesia cree, ¿verdad? Y en desafío a lo que la iglesia cree. Mantener la doctrina, la pureza doctrinal, pureza implica independencia de error, ¿verdad? A eso se refiere con pureza. Pureza, digamos, en términos teológicos es independiente de error. Entonces, es la responsabilidad del Consejo de Ancianos amonestar a aquel que trate de cambiar las doctrinas que se consideran sanas en la iglesia y que trate de convencer a otros de que crea esas, ¿verdad? Eso es algo que es algo que Lucas está describiendo que es necesario hacer. Vamos a ver ahora Tito 1:9 y le voy a pedir... no sé quién está allí, no puedo ver la lista completa. ¿Algún voluntario que quiera leerme Tito 1:9? Tal vez Dani. ¿Puedo leer? Ah, sí, adelante, por favor, adelante. Dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
Muchas gracias. Entonces, mire que lo primero que dice es que eh, eh, debe de poder retener la palabra fiel. Cuando el anciano tiene tiene que tener el requerimiento que es apto para enseñar. Eso no quiere decir de que enseña de una sola manera. Dice que es apto, no que está en la práctica continua de enseñar, pero es apto para enseñar. Una buena definición de ser apto para enseñar es que retiene la palabra fiel, la conoce, doctrinalmente sabe cuál es, ¿verdad? Y si tiene que compartirla, la va a compartir, ¿verdad? Pero y eso es la mejor definición de ser apto para enseñar. Conocimiento que puede compartir en cualquier momento. Conocimiento que le da capacidad para corregir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, Pablo está recomendando a Tito, ¿verdad? De que él que conoce, tiene conocimiento doctrinal, ¿verdad? Conforme a la enseñanza que ha recibido, ¿verdad? Entonces es capaz también de exhortar a la iglesia a una sana doctrina. Es la responsabilidad del liderazgo completo de tratar de promover la sana doctrina que se enseña en la iglesia y defenderla. Y refutar, esto quiere decir contradecir, digamos, a los que la contradicen, enfrentar, corregir, advertir, anunciar a los que la contradicen que no deben de hacer eso en la iglesia, ¿verdad? Entonces, la pureza doctrinal, la independencia de error, de malas doctrinas o de herejías en la iglesia, cae sobre el peso de los hombros de los ancianos, que también van a necesitar la ayuda del resto del liderazgo para poder buscar la independencia doctrinal en la iglesia. Por eso es necesario que los ancianos, los diáconos, los líderes estudien, se preparen para sus puestos, estudien teología, lleven cursos, ¿verdad? Se preparen, es algo necesario, ¿verdad? Cada anciano debe de poder comprometerse, si van a hacer esta obra bien, de ser hombres y mujeres que retienen la palabra fiel. Sean los primeros que están en cursos cuando la iglesia los da, estudios bíblicos, capacitaciones, ¿verdad? Que no se den por sentados como personas que ya no tienen nada que aprender, sino que están en constante, digamos, refrescamiento de las doctrinas, de la teología, de la palabra, para efectos de poder siempre estar preparados para prestar defensa, digamos, a las doctrinas de la iglesia. Pastoreo, digamos, también es ejemplificado, digamos, o es mostrado por este pasaje como algo que se debe de hacer con un deseo sincero y con un ejemplo. El anciano debe de pastorear, ahora hablando de esta actividad específicamente de pastoreo, hacerlo con un deseo sincero, dice Pedro. Para Pedro fue importantísimo decirle eso a los pastores de la Asia Menor, de las iglesias en Asia Menor, en la carta, donde les dice de que lo que estaban sucediendo, el pastoreo debe hacerse con un deseo sincero. Veamos lo que habla allí y cómo nos describe también la manera de practicar esta responsabilidad de enseñanza y pastoreo de parte del anciano. Entonces, le voy a pedir a Daniel de la Cruz si me puede leer ese pasaje, por favor. Dani, ¿estás ahí? ¿Me oyen? Sí. Ah, qué raro. Bueno, vuelvo a iniciar. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Muchas gracias, Dani. Entonces vamos a ver ahí, digamos, la responsabilidad que asigna, digamos, Pedro a los ancianos. Y es precioso porque se ve que Pedro la practica también. Pedro se presenta aquí como un anciano también. Y posiblemente se esté refiriendo, una posibilidad es que se refiera a la iglesia de Jerusalén. Algunos hablan que es la iglesia de Roma, que él fue anciano en la iglesia de Roma. Bueno, podría ser alguna de ellas, pero dice que él tiene la función de anciano también. Y que los entiende
y que los llama a los ancianos, a los que son ancianos allí, hablando del puesto, digamos, aquellos que tienen ese don de pastoreo y cuidado y esa responsabilidad para con la congregación. Y dice varias cosas, digamos, que son preciosas, ¿verdad? Lo primero que dice es de que es el mandato. El mandato, digamos, dice que es pastorén. Y dice la audiencia, ¿verdad? Habla con metáforas. Como un pastor, la metáfora de un pastor que cuida, guía, protege, nutre las ovejas de un rebaño, ¿verdad? Donde él es como su cuidador, ¿verdad? Estas son como sus pertenencias en el sentido bueno, digamos, son sus ovejas, son suyas, las cuida como suyas, ¿verdad? Sabemos que Jesús dijo que los pastores, los ancianos son copastores del pastor, somos como asistentes, los ancianos somos asistentes del buen pastor. Somos como pequeños pastores del gran pastor que quiere que sus ovejas sean cuidadas. Dice que el rebaño de Dios, la congregación local, son lo que él debe de cuidar. Y dice, y siempre veamos aquí la palabrita ando, eso quiere decir que es un gerundio, no es otro verbo, sino que es una manera de ver cómo se pastorea, y dice que es velando por ese rebaño. Cuando hablamos de velar, es que pasa de una manera consistente en vigilia por eso ya nos dice que no es simplemente verlos una vez a la semana. Eso no nos dice que es como tener una supervisión lejana, distante y más o menos yo los veo. No, la palabra velar es una acción consistente, cercana, involucrada, donde ejerce supervisión, donde analiza, donde pregunta, conversa, se entera, ¿verdad? Está sabiendo lo que le está pasando a esa persona. Esa persona tiene matrimonio, se está enterando de lo que le está pasando en su matrimonio. Esa persona tiene hijos, se está enterando en cómo están sus hijos. Esta persona tiene circunstancias apremiantes, se entera de ellas, ¿verdad? La sabe, ¿verdad? Esa persona tiene algún tipo de sufrimiento, la conoce, está allí velando por esa oveja mientras pasa por esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de velar. Ahora, ese velar o cuidar, ¿verdad? Dice que no es por obligación, sino que pone este adjetivo de esa manera de velar. Dice que voluntariamente, es algo que sale de su iniciativa. Aquí es donde hablamos de un corazón por las ovejas, de un corazón de pastor. Esto se hace de manera, digamos, le nace salir a cuidar a otros, velar por otros. Dice, como Dios quiere, o sea, su manera de hacerlo es algo que place la voluntad de Dios. Lo hace de acorde al deseo de Dios, a la manera de Dios, a lo que le place, ¿verdad? Dice que no lo hace por un salario, digamos, aunque pueda recibir un salario. Dice que no lo hace para hacerse rico, no lo hace por un beneficio personal, ¿verdad? Sino dice que lo hace con un deseo sincero. Entonces, nada más conecta el deseo sincero con qué está conectado. No puede estar conectado con avaricia, sino que está conectado como con Dios, como Dios quiere. La motivación de velar, la motivación de pastorear, es la que place, la que desea Dios a la hora de practicar eso. Y esa es la manera en la que el anciano debe de hacerlo, de una manera con un corazón de un pastor en amor y cuidado y velamiento por esas ovejas, ¿verdad? De la manera en la que a Dios le gusta. Entonces el anciano estudia, lee, investiga, se capacita, crece, es enseñable en la manera en que Dios le gusta le cuiden sus ovejas, ¿verdad? Y crece en las distintas circunstancias para saber estar preparado de cómo ayudarle a una persona en distintas circunstancias. Dice luego un contraste, y ahí tenemos una palabra que es tampoco, ¿verdad? Cuando dice tampoco es un contraste, ya no es lo contrario a un sincero deseo. Y dice que es sin tener señorío, no declarándose dueño, porque las ovejas tienen dueño, el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre compró la vida de esas ovejas. Entonces, no es un señor, es como un pastor, las cuida como un pastor, que es un buen administrador temporal de esas ovejas, pero en nombre de quien es el Señor de esas ovejas, ¿verdad? Entonces,
esa es la responsabilidad que tiene un anciano y la manera de ejecutarlo es sumamente importante, ¿verdad? Ahora, por último, dice, no enseñoreándose, ¿verdad? Sobre aquellos que se le ha confiado. O sea, quiere decir que las ovejas son un regalo para administrar temporalmente de parte de Dios, porque dice que han sido confiadas. Dice que Dios ha tenido confianza en esos pastores, maestros, ancianos, ha tenido confianza de depositar en ellos esas ovejas. Y dice que tiene que ser, demostrar ese sincero deseo siendo ejemplos de ellas. Ejemplos. Entonces, cuando habla ejemplo de ellas es cómo vivir, cómo actuar, cómo decidir, cómo ser, ¿verdad? Y ser un ejemplo bueno para ellas. Yo creo que por la gracia del Señor tenemos 6 hombres, 3 nuevos ancianos que van a reflejar, son un buen ejemplo. Es lo primero que hemos tratado de confirmar y yo he ido a investigar durante estos años, que sean un buen ejemplo, ¿verdad? Y creo que la iglesia va a tener 6 buenos ejemplos, pero 3 específicos ancianos que van a modelar a otros con un corazón sincero la manera de cuidar. Muy bien. Voy a detenerme aquí antes de describir unas prácticas de digamos, de un pastoreo ejemplar y un pastoreo con un deseo sincero, para ver si hay alguna pregunta con respecto a esto, ¿verdad? Tratemos de no hacer preguntas con respecto a otras cosas que no estoy hablando para no distraernos. Con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta? Vamos a ver. No. Ok. Muy bien. ¿Queda todo claro? Tengo una pregunta para ustedes y necesito un voluntario. ¿Alguien que me levante la mano que quiera ser voluntario de una pregunta? Esteban. Esteban, con eso que has visto, digamos, en la parte de pastoreo y enseñanza, digamos, si esa es la responsabilidad de ellos, porque vemos que son mandatos de Dios para con ellos, ¿eso cómo te afecta a ti? O sea, ¿qué esperaría de ti Dios al saber que los ancianos tienen esos mandatos de parte de Dios y esa responsabilidad? ¿Eso cómo te afecta a vos? Digamos, ¿qué piensas? Creo que es justamente lo que yo comentaba la semana pasada cuando íbamos cerrando. Creo que de mí Dios esperaría colaboración. Y que es lo que precisamente comentaba la semana pasada, que a veces no tengo tanto, ¿verdad? No me dejo tanto pastorear. Y no porque no quiera, tal vez mi forma de ser, mi personalidad, no es de abrirme muchísimo, Claro, ¿verdad? Y creo que este acompañamiento que el pastor va a tener con las ovejitas, de tener cuidado de ellas, de no solamente alimentarlas, sino saber cómo están y hacerlas crecer en el Señor, estar pendientes si tienen alguna necesidad, si están sintiéndose mal o tristes o algo está sucediendo en su hogar que requiere cuidado pastoral, es muy difícil si la persona no colabora y no lo permite, ¿verdad? Entonces, creo que es recíproco. El pastor debe tener ese corazón y ese espíritu de servir a la iglesia, pastoreando a las personas, y yo de mi parte tengo que, pues, permitir que el pastor pueda pastorearme, que es a veces algo que no todas las ovejitas tenemos, ¿verdad? Y a veces no es porque andamos descarriadas, es que a veces somos un poquito más resistentes. Algunas sí tienden a descarriarse, pero creo que es una colaboración, Manri. excelente. ¿Verdad? Si es una necesidad que los pastores hagan eso y por ende ellos salen a proveer eso, quiere decir que también es una necesidad para nosotros como ovejas, ¿verdad? Y por eso disponernos y salir a buscarlo, cuidado y pedirlo, ¿verdad? Aunque creamos no necesitarlo, lo pedimos, ¿verdad? Hey, aquí estoy, me gustaría y buscar que uno sea pastoreado. Yo me acuerdo que me enseñaron eso desde muy joven, empezando en las cosas del Señor, me dijeron, yo estaba en una iglesia grande, una muy grande, como de 3,000 personas, ¿verdad? Y no había suficientes ancianos, pero ellos me dijeron, si usted quiere ser pastoreado, busque a su pastor para que lo disipule y lo pastoree. Y yo toqué la puerta del pastor principal y me pastoreó y me cuidó. Inmediatamente me delegó en otro pastor. Pero digamos, creo que hay una responsabilidad de parte de nosotros. Por ejemplo,
¿Los pastores son ovejas? Claro que sí. Los pastores son ovejas también. Los pastores deben de ser, los ancianos deben de ser pastoreados y ellos deben de buscar también tener hermanos con los cuales se cuidan. Los otros ancianos, otros diáconos, otros miembros de la iglesia. Todos somos también ovejas. Yo soy oveja, cualquier otra persona es oveja y debe de buscar el pastoreo, el cuido, el abrirse dentro de la iglesia con hermanos o hermanas para que puedan estas conocer lo que me está pasando y cuidarme, ¿verdad? Realmente no hay otra manera, o sea, es muy poco excusable no buscar ser pastoreado, ¿verdad? Que no sea el orgullo en uno de creerse que uno no necesita ser pastoreado. Y eso normalmente le sucede a las personas que finalmente terminan cayendo en pecado, porque se creen que no era necesario, se creyeron fuertes y se creyeron que no era necesario ser pastoreados, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante, ¿verdad? Lo que mencionas, Esteban, digamos. Adelante, Paula. Gracias, Mandy. Siguiendo en esa línea de lo que mencionan del pastoreo, yo en mi caso personal, creo que una de las cosas que permite tanto de mi lado como del otro es el ser vulnerables, el abrirnos, el ser transparentes. Creo que eso coopera mucho en el crecimiento de vernos expuestos ante otro, de confiar, en este caso, con las personas que están allí, ¿verdad? Que conozcan tu vida sin filtro, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque de nada sirve aparentar algo que uno no es, y creo que eso es en mis años de pasar por varias otras congregaciones, creo que eso era algo que al ser solamente una persona era muy complicado, claro, que pudiera trabajar con uno a la persona, y eso empezaba como a cerrar puertas, en mi caso, a yo ser hermética y que nadie entrara, ¿verdad? Porque o desconfiabas o no sé, cualquier otra razón que no permitía que uno pudiera ser pastoreada. Entonces, en este caso yo creo que es una invitación, por lo menos a mí, a abrirme en una forma sabia, claramente, pero a mostrarme tal cual soy con mis luchas, con todo, y que la persona también sienta de vuelta que tiene esa apertura, ¿verdad? Alguien quien también puede exponerse. Y entonces, como dice, creo que es Santiago, si no me equivoco, ¿verdad? Que juntos llevemos las cargas los unos de los otros. Claro. Como bien decías, sí, los pastores y diáconos son ovejas también. Y a veces solo le exigimos al pastor, o sea, como deme, pero y nosotros también. Cuando yo veo la analogía de literalmente de un pastor cuidando una oveja, las ovejitas dan toda la lana, toda la producción. Entonces el pastor se convierte también en alguien que da lana, que da producción y que necesita ser cuidado. Claro, claro, buenísimo, Pau. Buenísimo, ¿verdad? Entonces, hoy, digamos, no solamente les estoy enseñando la responsabilidad que van a tener sus ancianos sobre ustedes, pero también la responsabilidad, el derecho, lo necesario que es que ustedes busquen ser pastoreados también, que sea una acción de doble vía. El pastor busca cuidarles a ustedes y alguno de los ancianos lo busque cuidarles y velar por ustedes, y que ustedes busquen de iniciativa suya ser velados por alguno de los ancianos, ¿verdad? Es una cuestión de doble vía. Hay dos cosas que quiero mencionar muy rápidas. Las voy a mencionar, son cosas que me han sorprendido, y espero que no sea ninguno de ustedes ningún caso de esos, ¿verdad? Lo primero que me sorprendió fue hace muchísimos años llamar a alguien, el Señor me puso en el corazón que fuera haciendo seguimiento de cada una de las personas, y como pastor llamé a una persona y hola fulanito, ¿cómo estás? Quería invitarte a tomarnos un cafecito para ver si puedo pastorearte, ¿verdad? Y esa persona, digamos, me dijo, muchas gracias, pero no es necesario, gracias, ¿verdad? Y entonces yo le decía,
ok, pero no, o sea, lo que quiero es como conversemos, a ver cómo te está yendo. No, no, no tengo ningún problema, viera que muchas gracias, no lo veo necesario y ahí, hasta ahí llegó, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? Porque realmente ese no es el diseño de Dios. Nunca sientan que la labor del anciano es controlarlos. No, 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 aunque hayan tenido malos ejemplos en el pasado, o aunque algunos de nosotros nos pudiésemos haber equivocado, no cambien su perspectiva bíblica de lo que es el correcto pastoreo. No es un señorío, es un pastoreo. Y ustedes pueden confrontar cuando haya señorío, ¿verdad? Pero realmente confíen en el Señor buscando un pastoreo, alguien que vele por ustedes, ¿verdad? La segunda experiencia que fue muy extraña, y la digo porque espero que no haya ninguno de ustedes con ese caso, fue el llegar y recomendarle a una hermana en Cristo hace muchísimos años, a una hermana de la iglesia, de que buscara una mujer para ser pastoreada por esa mujer. Y me respondió, yo no me voy a dejar instruir ni enseñar por ninguna mujer. Lo haría por un hombre, pero no por una mujer. Y eso es un caso que me he topado varias veces, ¿verdad? De alguna manera puedo ver como en algunos de esos casos específicos como un feminismo súper arraigado, donde inclusive es como es como irónico, ¿verdad? Que más bien uno esperaría que sea de mujeres que pueda recibir el consejo. No, es todo lo contrario, es como un machismo rarísimo, ¿verdad? De que no deseo ser como otras mujeres, ¿verdad? Yo lo que quiero ser es como un hombre, quiero que me enseñe un hombre. Y ahí uno a veces puede ver eso en muchas mujeres, una resistencia a involucrarse en el grupo de mujeres con otras mujeres para ser pastoreadas y discipuladas por otras mujeres. Y eso realmente es una problemática que me he topado varias veces en distintas iglesias, ¿verdad? Y debemos de desechar eso. Eso no es del Señor, ¿verdad? El Señor tiene un diseño, ¿verdad? No hay mejor corazón que pueda pastorear el de una dama que otra dama, y más madura. No hay mejor diseño que un hombre sea pastoreado por otro hombre. Ahora, nosotros los ancianos tenemos que pastorear ambos, hombres y mujeres, y podemos darle consejo. Pero creo que las mujeres deben de poder buscar también el consejo femenino para crecer en ese diseño de Dios, como los hombres también, en el diseño masculino también, ¿verdad? Y eso es precioso a los ojos de Dios porque Él lo creó, ¿verdad? Y no debiéramos de desechar eso. Muy bien. Voy a continuar con la presentación. Entonces, ¿cuáles son las prácticas de un pastor que vela, de un anciano que vela con deseo sincero, con alguien que pastorea con ejemplo? Bueno, la primera es que una de sus primeras prácticas es que practica el ministerio de la palabra. De nuevo, eso quiere decir que él utiliza la palabra para proclamar lo que nosotros tenemos en Cristo. Y esa es su función principal. El anciano busca proclamar lo que en Cristo tenemos, lo que en Cristo él ha ganado hacia nosotros, ¿verdad? Esto habla de no solamente de la redención y la libertad que tenemos de decir no a lo que no agrada a Dios, pero también habla de toda la sabiduría y todo el compendio de sabiduría que podemos abrazar y practicar en nuestras vidas. Busca que la palabra, una de sus prácticas es de que la palabra more, digamos, ricamente en los discípulos de Cristo en la iglesia. Entonces el anciano tiene una responsabilidad, una de sus prácticas es la manera en la que pastorea, es la manera en la que enseña, es la manera en la que gobierna, se involucra en el ministerio de la palabra y tiene el propósito de que la palabra more en los discípulos, ya sea por medio de él o él permitiendo que otros ancianos hagan esa acción, ¿verdad? El segundo práctica es el consejo. El anciano practica el pastoreo otorgando consejo, yendo donde las ovejas para darles consejo. No tiene una restricción con respecto a dar consejo. No se espera a que se lo pidan. Lo da cuando es necesario solamente, ¿verdad? Pero lo da si tiene que darlo, porque es parte de velar, ¿verdad? Ayuda a que las personas procesen, digamos, sus experiencias a la luz del Evangelio, a la luz de lo que tenemos en Cristo, gracias al Evangelio, ¿verdad? Ayuda a otros a conformarse, digamos,
a eso que tienen en Cristo, a volverse más a la imagen de Cristo, ¿verdad? Una tercera práctica, digamos, del que vela y el que pastorea es la visitación. Ahora, es la personificación de Cristo, es ser Cristo en persona. Cristo iba donde las personas, iba donde los pecadores y comía con ellos y tenía comunión, interacción con ellos, conocía sus circunstancias y ministraba la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios a las personas en sus circunstancias, ¿verdad? Entonces, una de las prácticas de aquel que pastorea es la visitación, ¿verdad? Es ministrar la palabra, ¿verdad? En el contexto de la persona, en el contexto y las circunstancias que están pasando las personas, tal y como Cristo lo hizo, ¿verdad? Los ancianos deben de poder tener una visitación de las ovejas que están a su cargo, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a hacer en Familia de Fe es distribuir el cuidado entre los ancianos que vamos a estar, ¿verdad? Muy bien. Otra práctica es celebrar lo que tenemos en Cristo. El anciano es un ejemplo de que vive celebrando lo que tenemos en Cristo por medio de nuestra salvación, ¿verdad? En un servicio dominical lo vemos celebrando lo que tenemos en Cristo. Cuando lee es un ejemplo cuando alaba, cuando está alabando, porque ve esas verdades que son propias suyas y lo vemos gozarse en esas, cantar, ¿verdad? Esas verdades. En los bautismos, ¿verdad? En las cenas del Señor, ¿verdad? Podemos verlo celebrar lo que en Cristo Él tiene y lo que la comunidad tiene en Cristo por medio del Evangelio. Podemos ver al anciano también practicando un sermón o en representación del sermón, una enseñanza, uno a uno, un discipulado, ¿verdad? Una instrucción, predica la manera de vivir que hay en Cristo, ¿verdad? Da medios a otros para que puedan discernir cómo enfrentar los ídolos de nuestros tiempos. Ayuda a las ovejas a enfrentar sus propios ídolos, a reconocerlos, a batallarlos, a quitarlos de esa posición que se le ha puesto, ¿verdad? Eso lo puede hacer a través de enseñanzas específicas uno a uno, o en un estudio bíblico, o en un discipulado, o inclusive en una prédica, ¿verdad? Algunos ancianos lo harán de manera distinta, ¿verdad? No todo lo tiene que hacer con respecto a un sermón, ¿verdad? Si son los estudios bíblicos, ¿verdad? Si es el uno a uno, ¿verdad? Si es en la consejería, una consejería, ¿verdad? O si es una prédica, ¿verdad? Otra de sus prácticas es que él acostumbra a la comunidad, ¿verdad? Él celebra corporalmente, digamos, la presencia y actividad de Dios en medio de la comunidad. El anciano es hospitalario porque le encanta estar en comunidad. El anciano va a las actividades de la iglesia porque le encanta estar con esa comunidad, porque sabe que ahí está la presencia y la actividad del Espíritu de Dios en medio de su congregación, ¿verdad? Otra práctica, la oración. El anciano es una manera, la oración, digamos, intercesoria. La oración intercesora del anciano es una manera de comunicarle a otros lo que tienen en Cristo. Es una manera de celebrarlo junto con ellos por medio de esa oración intercesora, ¿verdad? Eso muestra, por medio de esa oración, la persona, la oveja, puede ver su relación con Dios, ¿verdad? Y le puede invitar a tener esperanza, porque ve que la persona que está orando por uno, su anciano, su pastor, su maestro, tiene esta relación con Dios que es ejemplar y que yo quiero emular, ¿verdad? Esa es, el anciano practica la oración pastoral. Los martes en la noche es una manera preciosa de que los ancianos puedan orar por otros por Zoom, ¿verdad? Si tuviéramos reuniones personales, sería una manera preciosa de poder orar por Zoom. Los ancianos que tengan designados personas a su cargo, que puedan tener la práctica de orar por ellas de una manera mensual, donde hay una reunión mensual donde pueda terminar con una oración pastoral, el pastor por sus ovejas. Eso es algo que es necesario y las ovejas deben de poder pedirlo, poder esperarlo y añorearlo, de que aquel que es mi ejemplo, aquel que es mi autoridad, ora, intercede por mí, ¿verdad? Vela por mí en oración. Eso es una de las prácticas del anciano, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. También la cena del Señor, por medio de ella,
resume, digamos, la Cena del Señor es una celebración, es un resumen de la historia de Jesús, ¿verdad? Y la nueva realidad que tenemos en él. El anciano se goza de practicar para la congregación y dirigir a la congregación en esta celebración que llamamos la Cena del Señor. Los ancianos son los más indicados para celebrar la Cena del Señor y dirigir a la congregación, digamos, en celebrar, digamos, la Cena del Señor. Y por medio de ella mostrarle a ellos de nuevo lo que tenemos en Cristo por medio de la fe, ¿verdad? Gracias a esta unión que tenemos en Cristo por medio de la fe. Por último, también, en general, su práctica es mostrarles a otros lo que tenemos en Cristo. O a no creyentes lo que podrían tener en Cristo si ponen su fe en el Evangelio, ¿verdad? Cuando nos congregamos, ¿verdad? Los creyentes demostramos de manera práctica la sabiduría práctica de la cruz, de cómo se vive de acorde a la cruz, cómo se vive con un Cristo resucitado morando en uno, ¿verdad? Y esto se demuestra, digamos, en una manera, pues, personal. ¿Qué les parece? Ahí. ¿Qué piensan sobre esas, creo que fueron 9 prácticas? ¿Tendrían algún impacto sobre sus vidas? Tener un anciano pastor, maestro, digamos, que practique eso sobre ustedes. Adelante, Ricardo o Laura. Sí, no, nada más para comentar que yo creo que sería un muy buen ejemplo y era lo que vos estuviste comentando la vez anterior, que el anciano tiene que básicamente reflejar a Cristo en todo lo que haga, en las actividades de oración, cuando va a la casa a orar, cuando va a otros lugares, y especialmente esta última práctica, que básicamente tiene que reflejar a Cristo. Entonces, yo creo que tendría un impacto muy importante en términos de ejemplo, pero también tendría un impacto muy importante, pues, en el resto de la congregación, no solo en términos de ejemplo, sino también de acción, de práctica, a la hora de enseñar la palabra, a la hora pues, de enseñar, de comentar, de cumplir todos estos principios. Yo creo que sería muy bueno. Gloria a Dios. ¿Cómo ves, digamos, cómo te sentirías vos, alguien que pueda venir, digamos, y digamos, velar por ti, cuidarte de una manera, digamos, pastoral, no señorial, ¿verdad? Y pueda enterarse de tus circunstancias e inclusive en algún momento, Ricardo, recordarte lo que tenés en Cristo para poder enfrentar, digamos, tu circunstancia. ¿Cómo eso? Como alguien que inclusive pastoralmente pueda orar por ti, por tus necesidades, ¿verdad? Que pueda estar ahí para servirte, para cuidarte. ¿Eso cómo te podría impactar? Bueno, tengo a Laura aquí al lado y me dice que sería esencial. Yo pienso que uno se sentiría muy respaldado, no se sentiría solo, se sentiría apoyado y sobre todo yo creo que algo muy importante que es de sentirse parte de una comunidad, ¿verdad? También. Claro. Si Laura quiere, adelante. Sí, dale. No, que hay mucha gente que se termina apartando, yendo de la iglesia por eso, porque no encuentran contención pastoral, ¿verdad? Claro, es una necesidad, pero es una responsabilidad, pero es una necesidad. Y también, digamos, como decíamos ahora, nosotros las ovejas tenemos que buscarlo, ¿verdad? Tenemos también que buscarlo, pedirlo, porque si está mandado es porque es también algo que es necesario para nosotros y nosotros tenemos que poder ir, no reclamarlo y no exigirlo, pero ir y solicitarlo porque es necesario para nosotros. Adelante, Eli. Pastor, y buenas noches a todos. Vieras que yo tengo una pregunta, pero más es un caso de la vida real para saber su opinión o cómo debería manejarse por circunstancias que yo he visto que suceden. Pero no me voy a referir a esta iglesia, ¿verdad? No, para que no se interprete mal la pregunta. Ok, es que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, había una restricción, ¿verdad?, de que todo el mundo estuviera guardado en su casa porque el Ministerio de Salud así lo indicó, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos en una iglesia donde habían personas que le solicitaban al pastor que si pudiera orar porque estaban enfermos, no de COVID, sino de otra cosa, y el pastor se negó a ir.
¿verdad? Y no fue. Entonces, yo me pregunto, digamos, en casos así tan extremos como fue la pandemia, ¿verdad? ¿Cuál debería ser el accionar de los ancianos, ¿verdad? Porque me parece que si el anciano está llamado a ir a hablar con los enfermos, por ejemplo, o visitar, debe ser en cualquier circunstancia, ¿verdad? No sé, o si ahí entra en juego el respeto a las autoridades, ¿verdad? O cómo sería, cuál sería el escenario correcto en esa situación. Y el segundo comentario era con respecto a que nosotros, por lo menos Esteban y yo, no estamos muy acostumbrados a un pastorado tan cercano, aunque usted siempre lo anhela. Pero es algo que en las iglesias donde nosotros venimos no pasa. Yo, por ejemplo, la primera vez que estuve en la Oasis, y yo veía como dos barcas que pasaban por adelante, ¿verdad? Y después se iban y ya nunca lo vi más, ¿verdad? Y no había oportunidad de acercarse a hablar, ni preguntar nada. Entonces me parece esto también muy importante, que el pastor realmente tenga ese cuidado de conocer, de estar con sus ovejas, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, para el primer caso, digamos, sin conocer mucho la circunstancia, ¿verdad? Y completamente todos los detalles, yo creo que, digamos, los ancianos, los ancianos pastores, digamos, tenemos una responsabilidad encargada de parte de Dios y no les podemos decir que no en cuanto a algo que sea primario, ¿verdad? Si esa persona está enferma, si hay, si hay peligro para poder accesar a esa persona, digamos, eso es parte de la condición del pastor, ¿verdad? Claro que el pastor puede evaluar y puede buscar la alternativa que tenga donde hay menos riesgo y donde sea, pero no puede dejar de ejecutar, digamos, el cuidado, ¿verdad? De una persona. Creo que todos de alguna manera nos vimos retados y con prueba en ese tiempo, ¿verdad? Pero digamos, te puedo decir que creo en eso, en esa convicción, no podemos decir no, ¿verdad? Y si esa persona estaba infecciosa, digamos, teníamos que acudir, pero estamos hablando de cosas primarias, digamos, si digamos, la persona estaba, si era algo, digamos, no necesario, no emergente, entonces no hay por qué exponerse, pero estamos hablando de algo necesario, ¿verdad? Era necesario poder tener que acudir, temer primero a Dios y temer el mandato de Dios que la enfermedad, el peligro o, digamos, lo que pudiera suceder, ¿verdad? Y creo eso, digamos, fielmente, ¿verdad? Y en el caso segundo, digamos, claro, no estamos acostumbrados, tampoco los que tomamos el puesto de anciano estamos acostumbrados hasta que vemos, porque hemos tenido gente lejana pastoreando, a distancia, ¿verdad? Pero cuando vemos los textos, no vemos algo lejano, ni a distancia, ni impersonal, ni delegado en otra gente que no son ancianos, o sea, no, es personal, ¿verdad? Entonces, creo que eso es así y tenemos que todos ser comprensivos hacia los ancianos en la manera que ellos están tratando de hacerlo, pero también ser honestos de decirles si no lo estoy recibiendo, ¿verdad? Y segundo, también los ancianos, ¿verdad? Ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos de la iglesia para poder hacerlo mejor? ¿Verdad? Y de tener esa disposición de las otras ovejas a dejarse cuidar y dejarse velar, ¿verdad? Por ejemplo, algo que esperaría no suceda es que alguien diga, no, usted no me cuida. A mí me gustaría que me cuide aquel. ¿Verdad? No puede ser así, ¿verdad? No puede ser así, ¿verdad? Eso no quiere decir de que porque haya uno que está encargado de mí, ¿verdad? Y esa elección, digamos, se hace bajo oración, intercesión del Señor, ¿verdad? Y debo respetar eso y eso no me priva de acceso a otras personas, ¿verdad? Pero es algo que debemos de hacer, digamos, como comunidad. ¿Tiene sentido? Buenísimo, Eli. Muchas gracias, más bien. Muy bien. Vamos a continuar un poquito más, tal vez unos 15 minutos y luego terminamos en oración. Muy bien. Siempre sobre esto del pastoreo y de la enseñanza, vemos en la escritura que hay momentos que esos ancianos tenían que disciplinar a algunos creyentes. Aquí en Tesalonicenses se habla de un grupo específico que está en rebeldía abierta. Y vemos a los ancianos
tomar control y reprender y confrontar y amonestar a estos hermanos en preocupación de ellos para que dejen de pecar de la manera que están pecando. Entonces, vamos a ver este primer pasaje. Entonces dice, ahora bien, hermanos, les mandamos que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. En ese contexto, eran personas que andaban, digamos, descarriadas, se descarriaron, muy desordenados en distintas cosas doctrinales y demás, ¿verdad? Y dice que andan desordenadamente. ¿Y de dónde sacó eso? Porque dice, no según la doctrina que recibieron de nosotros. O sea, la manera de vivir se habían apartado de esa manera y posiblemente estaban haciendo cosas contra la voluntad del Señor, moralmente malas, entregados a sus pecados y enseñando cosas que no tenían que enseñar. Dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, la manera de que es santa de vivir. Porque no obramos de manera indisciplinada de parte de ustedes, ¿verdad? Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente. Esto no habla de ser indisciplinado en cuanto a cosas, no, está hablando que se estaban entregando una vida de pecado, ¿verdad? Sin trabajar, andando, metiéndose en todo, generando pleitos, dice el versículo 11. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece nuestra enseñanza, ¿verdad? En esta carta, señalen al tal, no se asocien con él, para que más bien se avergüence. Y dice el 15, sin embargo, no lo tengan por enemigo, pero amonéstenlo como a un hermano. Es la responsabilidad de los pastores que cuando de los ancianos, que son pastores maestros, enseñar a algunas de las ovejas cuando éstas se desordenan en sus vidas, cuando éstas se empiezan a descarriar, no por una cuestión de castigo, una cuestión de pedir cuentas y dar y someter a disciplina, es por una preocupación real sobre una que es mi oveja, que ha decidido de apartarse del ejemplo que le he dado o del ejemplo que Pablo y Pedro y nuestro Señor Jesucristo nos dio, y decide irse por una vida, y entonces el Señor le pide al anciano que amoneste a esa oveja, ¿verdad? Que busque no como si fuera un enemigo, pero todo lo contrario, como un hijo, como alguien cercano que se ama y se amonesta porque se ama para que reaccione y enderece su camino, ¿verdad? Esa es una responsabilidad. Dice que también en algunos pasajes, cuando era un pecado repetitivo o una falta de arrepentimiento, los colocaban en disciplina a los creyentes, ¿verdad? Vean Primera de Tesalonicenses. Le voy a pedir a Eli si me puedes leer Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Entonces allí vemos que hay una petición hacia las ovejas a reconocer a aquellos que trabajan con diligencia por ellas. Y dice a los que lo dirigen, ¿verdad? Esto habla y dice que es en el Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, y a los que los instruyen. Entonces pareciera que hay una función de los ancianos de dirigir y de instruir a aquellos que son sus ovejas, ¿verdad? Y dice que más bien le dice, estímenlos por eso. Son imperfectos, son pecadores, pero estímenlos por eso, porque viven dirigiéndoles, instruyéndoles, velando por ustedes. Dice que los tengan en gran estima, ¿verdad? Con amor, por causa de su trabajo. Entonces, tal vez algo relacionado a lo que decía, ¿verdad? Sí, tal vez uno puede quisiera que tal persona la pastoree, pero no me está pastoreando que yo quería que me pastoreara. Pero el Señor me está pastoreando por medio de este hermano que Él puso sobre mí, ¿verdad? Y poder crecer, aprender a crecer en apreciar a este hermano o esta hermana, ¿verdad? Por su trabajo sobre mí, el buscar dirigir mi vida de una manera pastoral, en el buscar instruirme de una manera pastoral, ¿verdad? Y lograr tenerlo en alta estima porque hace ese trabajo para la gloria de Dios y por amor a Dios, ¿verdad?
y llama a no entrar en conflictos con esos, sino más bien vivir en paz con ellos, ¿verdad? Hebreos 10:24. Consideremos cómo estimularnos, digamos, unos a otros al amor y a las buenas obras. Parte del rol de los ancianos es estimular a sus ovejas, que vela por ellas, a las buenas obras, en amor, al amor y a las buenas obras. Y a veces va a tener que invitarlo a un cambio porque no está actuando de una manera correcta. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, los que son espirituales, restáurenlo con mansedumbre, con dominio, con amor, con buena acción, ¿verdad? Entonces vemos que es parte de la responsabilidad de ellos que ellos ejecuten eso sobre nosotros, ¿verdad? Y nosotros inclusive disponernos y abrirnos a que ellos nos pidan cuentas, porque es parte de su responsabilidad y es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, nosotros tenemos eso en nuestros compromisos relacionales, está en el compromiso con la rendición de cuentas y la disciplina de iglesia, ¿verdad? Le voy a pedir aquí, tal vez a Paula, si me puede leer, digamos, este compromiso relacional que tenemos. A Paulis. Dice, en obediencia a este mandato, nos comprometemos a dar y recibir corrección amorosa dentro de nuestra iglesia cada vez que un pecado, ya sea en palabra, conducta o doctrina, parece demasiado serio como para pasar por alto. Proverbios 19:11. Si repetidas conversaciones privadas no conducen a la otra persona al arrepentimiento, Jesús manda que pidamos a otros hermanos o hermanas que se involucren. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Mateo 18:16. Si las conversaciones informales con estas personas no logran resolver el asunto, entonces podemos buscar la participación de un líder de grupo pequeño o de un anciano. Si aún estos esfuerzos no logran llevar a su hermano al arrepentimiento, y si el asunto es demasiado serio como para pasar por alto, pasaremos a lo que podríamos llamar la disciplina formal. En nuestros estatutos y en la membresía, que es el compromiso que hacemos al entrar a la iglesia, tenemos una obligación de estimularlos a las buenas obras, las ovejas hacia las otras ovejas. Pero va a llegar un momento, si eso no fructifica, que va a ser más bien necesario la intervención de un anciano para que él pueda ayudar en un proceso a que esa persona vuelva a la práctica de la santidad. Estamos hablando cuando una persona practica un pecado de una manera no arrepentida, ¿verdad? Entonces, habla de un proceso. Esto es un estatuto que tiene por obligación el anciano que poner en práctica, ¿verdad? El poner presión sobre ese hermano o hermana en pecado para que reaccione y abandone la práctica, en preocupación de esa exposición al pecado y lo que le puede suceder si se entrega al pecado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que toda oveja en familia de fe, digamos, se ha dispuesto a ser llamada a cuentas. Son vidas pertenecientes a un cuerpo que puede ser llamadas a cuentas, ¿verdad? Lastimosamente, una de las cosas que veo muchísimo, inclusive hoy en la iglesia cristiana, es que las personas para no dar cuentas se van de la iglesia, ¿verdad? Hacen algo, ¿verdad? Y antes de que sean confrontadas, simplemente presentan un mensaje, me fui, renuncio, ya no vuelvo a la iglesia. Y no ven la disciplina o la confrontación o la amonestación como una manera, digamos, del amor de Dios de venir a traerme instrucción sobre algo que no estoy haciendo bien, ¿verdad? Muy bien. Los ancianos, y con eso voy a terminar hoy, otra última, esta sería la última responsabilidad que voy a hablar sobre los ancianos, es que ellos supervisan los asuntos financieros. Hechos 11:29-30, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda, ¿verdad?, a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, y la mandaron a los ancianos por medio de Pablo y de Bernabé. Vemos que la manera confiable era enviarlo a los ancianos, y los ancianos con la responsabilidad de tomar decisiones con respecto a esos dineros. Entonces, esto es un ejemplo pequeño y los podría llevar por otros más. Digamos, la próxima semana vamos a hablar sobre las calificaciones en madurez que deben de tener los ancianos, ¿verdad? Y las que yo he observado en ellos para poder estar proponiéndolos como ancianos. Entonces, los asuntos de la iglesia financieros no necesariamente tienen que ser manejados físicamente y directamente por los ancianos, pero los ancianos deben de poder
conocer las necesidades de la iglesia financieramente hablando, las necesidades los recursos financieros que se necesitan para poder hacer el trabajo pastoral de una manera eficiente, ¿verdad? De una manera responsable, de una manera bíblica, para encontrarse siendo obedecientes al Señor. El ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de, ¿verdad? Distintas áreas de la iglesia. Entonces, él ejecuta esos presupuestos, los aprueba, ¿verdad? Y por supuesto que los delega a otros para que se puedan generar, digamos, esas finanzas. Si está a cargo de las necesidades de la iglesia, tiene que también tener la autoridad de parte de Dios para poder pedirle a la iglesia que dé los recursos que necesitan para hacer lo que la iglesia tiene que estar haciendo, ¿verdad? Entonces, él supervisa y toma decisiones con respecto, ellos, digamos, en grupo, toman decisiones financieras en cuanto a la iglesia, con un temor enorme a Dios. La prioridad debe de ser lo prudente con los dineros, lo que sea lo conservador con los dineros, y no el despilfarro y no la mundanidad y la materialismo, y usar los dineros para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Los ancianos son responsables y dan cuentas a Dios de cómo manejó los recursos para lograr los propósitos de la congregación, ¿verdad? No los personales de los ancianos, ¿verdad? Soy anciano de esta mega castillo de iglesia que tenemos, ¿verdad? Se vuelve una meta personal del anciano, tener ese edificiote con estas cosas tecnológicas. O sea, esos no son los propósitos de la iglesia. Pastorear, nutrir, evangelizar, llevar la misión a Cristo son los propósitos de la iglesia. Y son para los cuales se deben de levantar los fondos necesarios, y los ancianos tienen una responsabilidad en buscar esos fondos y ponerlos al servicio de la congregación, ¿verdad? Muy bien. Vamos a llegar hasta allí. No sé si hay alguna pregunta, alguna comentario en cuanto a alguna responsabilidad que hemos estudiado hoy. Muy bien. Entonces voy vamos a orar, si les parece, ¿verdad? Y le voy a pedir a Aarón, porfa, si nos puedes cerrar en oración, ¿verdad? Y nos vamos a descansar. Claro, oremos. Padre, infinitas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos dirige. Gracias por esta iglesia que tiene el deseo, Señor, de seguir siendo sana, de seguirse edificando sobre el fundamento que está en tu palabra, Señor. Fundamento que tú y los apóstoles pusieron. Gracias porque hoy somos testigos, Señor, de la responsabilidad que has delegado en hombres temerosos de ti, y también, Señor, la responsabilidad que has delegado en mujeres como miembros y miembros de una congregación. Gracias porque sabemos, Señor, que por tu gracia y para tu gloria podemos hacer esto, y lo vamos a procurar, Señor, hacer con diligencia. Vamos a procurar hacerlo en amor, Señor, buscando la unidad, buscando la paz, buscando lo que es sabio. Siempre, Señor, acudiendo a tu palabra para encontrar ahí esa sabiduría y esa guía que necesitamos para la vida y la piedad, como dice tu palabra en 2 de Pedro 1. Te rogamos, Padre, que sigas formando nuestros corazones, que los sigas moldeando a tu imagen, que nos sigas preparando, Señor, para ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Padre, una iglesia sana no solamente requiere pastores sanos, requiere también ovejas que quieran ser sanas. Y te rogamos que pongas esa disposición en todos nuestros corazones para poder glorificar tu nombre como parte de tu cuerpo que somos y que nos llamamos Iglesia Familia de Fe. Bendecimos tu nombre, danos un buen descanso y permite que sigamos meditando en estas cosas, buscando, Señor, poder ponerlas en práctica. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.